les bendiga. Bueno, el siguiente tema, con la ayuda del Señor Jesucristo, quiero explicar un poco por qué tengo que ser salvo. Porque la religión nos ha enseñado que todos somos hijos de Dios, y así sea el peor de los pecadores, el más asesino, todos van al cielo. Eso nos ha enseñado la religión. Pero según la palabra de Dios, según la Biblia, no. Según la Biblia, los que van a ir al cielo, porque en el cielo no hay nadie todavía, ni en el infierno hay nadie todavía. Para ir al cielo hay que esperar hasta que Dios recoja la iglesia, y para ir al infierno hay que esperar después del milenio que Dios haga el juicio, porque Dios no va a condenar a nadie sin un juicio. Entonces, ¿por qué tengo yo que ser salvo? A veces cuando uno está evangelizando le dicen, ¿pero por qué? Yo no le hago daño a nadie, yo no soy mala gente, siempre he procurado ser una buena persona, como el joven rico. Hay gente que es buen padre, buen hijo, buen esposo, bueno de todo, buen trabajador, buen empleado, en fin. Entonces la persona le pregunta a uno, y es que yo no le hago daño a nadie, ¿por qué yo tengo que ser salvo? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí nos dice la Escritura que todos los seres humanos nacimos pecadores, porque nuestro padre Adán pecó, y él traía la naturaleza de pecado, y esa naturaleza que se le conoce como la carne en la Biblia, pasó a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Por eso yo tengo que ser salvo. ¿Por qué? Porque soy pecador por naturaleza. Eso nadie me lo puede quitar. Eso nadie me lo puede lavar, eso nadie puede decir que no lo tiene. El único que dijo eso fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Porque Él no es hijo de hombre. En la concepción natural, la mujer pone el vaso, el hombre pone la simiente. Entonces, como Jesucristo no es hijo de un hombre, Dios puso en el vaso su propia sangre, su sangre santa, su sangre divina. Por eso Jesucristo no venía con pecado. Aquí dice que en el mundo entró el pecado y por el pecado la muerte. Si alguien dice que no tiene pecado, bueno, que lo demuestre no muriendo. Si no muere, esa persona sí en realidad no era pecadora. Pero eso nadie lo puede hacer, ni nadie puede decir que no va a morir. El único que dijo, a mí nadie me quita la vida, fue el Señor Jesucristo. Él dijo, tengo poder de ponerla y volverla a tomar, porque Él era Dios. ¿Y por qué dijo que a Él nadie le quitaba la vida? Porque Él también le dijo a los que lo cuestionaron, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién de ustedes me señala como pecador? Y todos, cerraron la boca. Entonces, Él sí estaba libre de pecado. Entonces, todo ser humano nace con una naturaleza de pecado. Todo ser humano necesita ser salvo, porque por naturaleza es pecador. ¿Cómo me salvo? ¿O cómo puedo yo alcanzar la salvación? La manera que Dios ideó para salvar al ser humano es la predicación. Primera de Corintios 1:21 dice que a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Esa es la manera que Él escogió, y si esa es la manera, nosotros tenemos que entrar en esa manera. Tenemos que entrar en el molde de Dios. Fuera del molde de Dios no se puede hacer nada. Cuando uno va a la iglesia, ojo con esto, porque uno tiene que ir a la verdadera iglesia del Señor. ¿Cómo se conoce la verdadera iglesia? Como les dije anteriormente,
es la que predica a Jesucristo, bautiza en el nombre de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, se mantiene la persona en santidad por su palabra, es regenerado. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, la persona llega a la iglesia o Dios la trae a la iglesia, escucha la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona empieza a escuchar la palabra de Dios por medio de un ser humano, bien sea un hombre o una mujer, especialmente el pastor, lleno del Espíritu Santo, como pasó con Pedro en el principio de la iglesia, entonces es el Espíritu Santo el que le habla a la persona, toca su conciencia, toca su alma, la redarguye. Y cuando el Espíritu Santo llega, dice Juan, dice que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque Él es el que hace todo. Es Dios el que pone el sentir de buscarle, porque Él es el que nos encuentra. Es Dios el que pone el sentir de venir a la iglesia, porque Él es el que nos trae. Nosotros a veces convidamos a una persona, cantidad de veces vamos a la iglesia, pero hasta que Dios no lo convence o no le pone el sentir, no viene. Entonces, Él es el que hace todo. Cuando esa persona empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza la fe espiritual, porque hay fe natural y hay fe espiritual. La fe natural es que yo estoy convencido de que mañana yo me voy a levantar de la cama. Eso es mi fe. O que voy a ir al trabajo, esa es mi fe natural, o que voy a hacer tal cosa, o que me voy a comprar un carro, o que me voy a comprar esto, o que voy a hacer esto. Esa es fe natural. Pero la fe espiritual es la que te revela quién es Dios. Y esa viene por el oír la palabra de Dios. Entonces esa es la manera que Dios ideó para salvar al ser humano. Escucha la palabra de Dios. Por eso Él dice, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la manera del Señor. Entonces, primero la persona tiene que escuchar la predicación. Tocada por el Espíritu Santo, ella toma una decisión, como les pasó a los de Hechos 2. Si ustedes leen Hechos 2, 36, 37, después que Pedro les explica quién es Jesucristo, ahí fueron tocados por el Espíritu Santo y ellos se sintieron perdidos porque se dieron cuenta que estaban en pecado y que no tenían salvación. A eso le pasa al ser humano. Cuando llega el Espíritu Santo, nos convence. Bueno, luego la persona misma es la que toma la decisión si o no quiere seguir al Señor. Si la persona toma la decisión de seguir al Señor, vienen otras pautas. Pedro les dice, arrepentíos. Miren que no está primero bautícese, primero está arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Yo siempre pongo mi mano, como el ser humano va, o como íbamos en el mundo, de espalda a Dios y dándole el frente al mundo. Que la moda tal, que el baile tal, que la música tal, que eso está, pero mejor dicho, súper, ese es darle frente al mundo. Que el trago, que esto, que lo uno, que lo otro, que el alcohol, que, bueno, puedo nombrarle muchas cosas. Pero cuando la palabra nos dice arrepentirse es dar la vuelta, de espalda al mundo y de frente a Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Ya el mundo no me interesa para nada. Eso es arrepentirse. Porque si la persona escucha la palabra y toma a la ligera la decisión de bautizarse, se bautiza, pero no se arrepiente, pues simplemente se mojó. Eso no sirve de nada. La persona tiene que poner de su parte porque nosotros tenemos libre albedrío, voluntad propia de tomar decisiones. Dios no se va a meter en las cosas o en nuestras decisiones.
Dios respeta nuestras decisiones, somos nosotros mismos que tenemos que tomar la decisión. Entonces, aquel que toma la decisión de seguir al Señor se arrepiente o se aparta de las cosas mundanas, o empieza a apartarse de las cosas mundanas, sigue yendo a la iglesia y sigue escuchando, empieza lo que se conoce como la regeneración, el cambio de naturaleza que Dios hace en la persona si la persona se lo permite. Entonces ahí empieza el Espíritu Santo a trabajar en esa persona y cambia completamente. Recuerden Pedro, por ejemplo. Pedro era un hombre que echaba para adelante, eso era tremendo. Echaba puño y echaba espada y era impulsivo tremendamente. Pero cuando el Espíritu Santo lo llenó, ya el Pedro peleón y de todo eso cambió completamente. Así es lo que Dios hace en uno. Yo tomaba trago, fumaba cigarrillo y hacía todo lo que el mundo hace o lo que las personas del mundo hacen. Muchos de los que me conocieron saben que no estoy mintiendo. Hasta que yo empecé a escuchar la palabra de Dios. Empecé primero leyendo, pero luego a escucharla. Porque uno puede leer, pero si no hay quien se la explique, no hay revelación. Recuerden lo del eunuco con Santiago. El eunuco era un religioso tremendo, más que nosotros. Nosotros ponemos cualquier pretexto para no ir a la iglesia. Pero el eunuco venía de Etiopía a Jerusalén. Esos son bastantes días montado en un carro tirado por los animales. Tampoco era en un avión. Eso era un hombre bien religioso. Y él iba leyendo las escrituras. ¿Y qué le dice Felipe? ¿Entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, la explicación es lo que abre la puerta al conocimiento espiritual. Porque así le agradó a Dios. Así es que Dios nos salva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero que nada, léanse el libro de los Hechos. Esa es la verdadera iglesia. Vayan a la verdadera iglesia, escuchen atentamente la palabra de Dios, estudien la Biblia, pídanle a Dios revelación. A mí me pasó algo muy similar a lo que yo estoy diciendo. Yo empecé a leer la Biblia, Dios me empezó a dar conocimiento, Dios trataba conmigo, yo no conocía a Dios. Yo les digo sinceramente, muchas veces me arrodillé por allá en la finca donde trabajaba, sentía la presencia de Dios, me ponía a llorar, pero no sabía qué era, porque nadie me había explicado. Entonces, cuando yo empecé a escuchar la revelación, Dios me quitó el velo y pude entender lo espiritual. Porque vuelvo y les repito, eso es una exclusividad del Espíritu Santo. Es una exclusividad del Señor Jesucristo. De esa es la manera como Él nos salva. Para ser salvos, tenemos que arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, seguir yendo a la iglesia para la limpieza espiritual, para el cambio. Les voy a leer, o mejor, les doy la cita bíblica para que ustedes mismos la lean. Juan 3, ahí hay una conversación del Señor Jesucristo con un fariseo llamado Nicodemo. Léanselo del capítulo 1 hasta el 6. Ahí están las pautas para ser salvos y por qué tenemos que ser salvos. Él le dice a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos espiritualmente. El mundo está muerto espiritualmente. Los seres humanos que caminan para allá y para acá espiritualmente están muertos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. No era que el muerto que ya estaba sin vida iba a enterrar al otro que estaba sin vida, no. El muerto espiritual, que camina, anda, escucha, oye, habla y todo, iba a enterrar al que se murió. Porque eran dos muertos, son dos muertos. El mundo es un cementerio, espiritualmente hablando. Entonces, por eso tenemos que ser engendrados por la palabra de Dios,
Como dice ahí, de cierto te digo, si no naces de agua y de espíritu, no entras. Para entrar allí hay que pasar por ese proceso que se conoce como el nuevo nacimiento. Ser engendrados por la palabra y crecer espiritualmente, porque ese es el propósito. Tampoco es bueno que nos quedemos como enanos espirituales. Y mantenernos en santidad. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces esas son las pautas para entrar al reino de Dios. Esas son las pautas para ser salvos. Tenemos que nacer espiritualmente. Dios me los bendiga. Señor los guarde.